Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Diga, hasta 1000 generaciones. Pueden sentarse. Así como decía nuestra pastora, hoy es un servicio dirigido por mujeres de conquista, y yo sé que usted se dio cuenta porque vio flores, vio dulces, vio recordatorios, y yo decía, qué bello, porque esas son las mujeres, esas somos las mujeres. Nos gusta ese toque especial, ¿cierto? Pero el servicio es para toda la familia, amén. Y como es de familia, vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Ya vieron la imagen? Un tema muy importante que compete a todas las familias. Todos acá hacemos parte de una familia, ¿cierto? ¿Dónde están los padres? Las madres, los hijos, los abuelos, los que ya son abuelos. Y yo quiero preguntar, ¿hay bisabuelos? Levante la mano si hay un bisabuelo. Gloria a Dios. ¿Hay un bisabuelo? ¡Qué bendición! Llegar a esta etapa en Cristo es una bendición, amén. Y quiero decirles que esa palabra también es para ellos, porque si Dios los tiene con vida es porque todavía hay mucho que hacer en medio de las familias, amén. Denle un fuerte aplauso por los abuelitos y los bisabuelos. Es una bendición. Así que esta palabra es para todos nosotros, y por eso titulé esta palabra dejando un legado. Diga, dejando un legado. Y por un momento preguntémonos, ¿qué legado estoy dejando? ¿Qué legado estoy dejando? Porque hoy vamos a hablar de legado, y para hablar de legado hay que hablar de familias, hay que hablar de generaciones, hay que hablar de hijos, aparte que nuestra visión es de restauración de familias. ¿Amén? ¿Cuál es la visión de la iglesia? Hacer volver el corazón de las familias a Dios y restaurar el vínculo de padres a hijos y de hijos a padres, ¿a través de qué? Del evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos hacen parte de esta visión y aman esta visión? Entonces no se mueva de esta visión, permanezca, establezcase, porque aquí es donde Dios lo va a restaurar, y es donde Dios va a restaurar toda su familia. Amén. Dios ama las familias, en el corazón de Dios están las familias, aparte que es el diseño que Dios estableció desde el principio de la creación. Y usted va a decir, Señor, hoy tengo un corazón enseñable y la voy a recibir con un corazón humilde, porque esta palabra es para mí. Amén. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios siempre se presentaba ante los hombres de Dios como el yo soy. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué Dios los nombraba? ¿Por qué ellos? Porque Abraham era un hombre de Dios, un hombre que creyó en todas las promesas que Dios le dio, y por eso Dios hizo pacto con Abraham. Y Abraham fue sabio y fue entendido y transmitió ese legado a su hijo Isaac, y se la transmitió a su nieto Jacob, y ellos los transmitieron a las demás generaciones. Jacob le transmitió este legado a todo un pueblo, al pueblo de Israel. Amén. Que hasta el día de hoy se habla de estos hombres. Estos hombres dejaron un legado en Dios, marcaron el corazón de sus hijos. Por eso Dios los nombraba, porque era la forma de mostrar a una generación que lo representaba en la tierra. Era la forma de mostrar una generación que hablaba de Dios. Él es nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso. Amén.
Yo quiero que volvamos a leer la promesa porque quiero que usted tome esta promesa para su vida. Deuteronomio 7:9. Y si usted tiene resaltador, subráyela. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, ¿qué? Fiel. Ese es nuestro Dios, fiel. Su fidelidad permanece para siempre. Y que guarda el pacto y la misericordia. ¿Cuál era el pacto del que Dios estaba hablando aquí al pueblo de Israel? Cuando Dios le dice a Israel: ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Un pueblo apartado de las demás naciones. Un pueblo que es mío. Y esa promesa es para nosotros. Dios nos dice: ustedes son míos y yo soy su Dios. ¿Usted no se alegra de esto? Ustedes son mis hijos y yo soy su padre. Qué bello. Ese es el pacto, porque esto también es para nosotros. Amén. ¿Cuántos toman esta promesa para su vida? Yo la tomo. Que yo pueda decir: Señor, tú eres el Dios de mi esposo Orlando García, el Dios de mi vida, el Dios de mis hijos Felipe y Juan Pablo, pero también el Dios de mis nietos Sofía, que ya nació, y de mis bisnietos, y que ellos van a continuar un legado en Dios. Amén. Porque Dios quiere manifestarse en cada generación. Dios es un Dios de generaciones. Diga: Dios es un Dios de generaciones. Pero quiero decirle a la iglesia y a todos los padres, a todas las familias: pero eso depende de mí. Ya está hecho, ya está dicho, pero eso depende de mi obediencia. Dice: a los que me aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Depende de mi obediencia a sus mandatos, a su ley, a sus decretos, a sus principios, a su palabra. ¿Cuánto amo a Dios, iglesia? Pero ¿cuánto le obedezco para que se cumpla esta promesa? Dios es fiel para los que son fieles. Dios ama a los que le aman y cumple su pacto para los que son obedientes. Amén. Así que lo primero que quiero, porque hay tanto que Dios me dio a través de esta palabra, lo primero que quiero que miremos a través de la palabra para dejar un legado en Dios, debo saber lo que significa esta palabra legado. Diga: legado. Legado es algo inevitable, iglesia. O sí nosotros vamos a transmitir cosas. Vamos a transmitir actitudes, hábitos, comportamientos. Y esto es lo natural. Pero también vamos a transmitir cosas en lo espiritual. Sean buenas o sean malas, todo se va a transmitir a esa generación. Perdón. Así que legado significa herencia, lo que dijimos. Pero también significa dejar una huella. ¿Una huella a quiénes? A los que vienen detrás de mí. Eso es un legado. Pero me fui a la raíz de esta palabra en el hebreo y encontré dos palabras muy importantes. La primera palabra, legado, en el hebreo, Yerushá, con tilde en la A, que significa herencia. Ya sabemos que es una herencia. Pero la otra palabra en el hebreo es morachá, que significa herencia espiritual. O sea que la raíz de esta palabra en el hebreo me está diciendo que lo más importante en mi vida es dejar un legado espiritual. Es dejar un legado en Dios. Pero además, esta palabra, estas dos palabras, pero sobre todo morachá, me lleva a un contexto bíblico que me pareció maravilloso. En Deuteronomio 33:4, Deuteronomio 33:4. Yo quiero que usted vaya ahí rapidito con la palabra.
¿Listo? Dice la palabra, cuando Moisés ordenó una ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, como heredad a la congregación de Jacob, o sea, a toda una congregación, a la congregación de Israel. Deuteronomio fue la repetición de la ley. Moisés repitió, recordó la ley al pueblo de Israel y ordenó a todo el pueblo de Israel a cumplir la ley de Dios, pero a recibirla como herencia de Dios, no solo para ellos, sino para toda una generación. ¿Listo? Hasta ahí en hebreo. Ahora, en el griego significa la misma palabra legado, en el griego significa kleronomía, que significa herencia a un sucesor, alguien que continúa. Mire que estudiando esta palabra tanto en el hebreo como en el griego, me di cuenta lo importante de ir a la raíz de las palabras, porque me está dando dos mensajes muy importantes, iglesia. El primero, que lo más importante, lo más valioso, lo más relevante, la prioridad en mi vida se llama dejar un legado en Dios. Y vamos a verlo por qué. Y lo segundo, que yo debo encargarme de que este legado en Dios continúe. Amén. Que mi generación, mis hijos, continúen el legado en Dios. ¿Por qué? Porque un día ya no vamos a estar en esta tierra. Vamos a partir de esta tierra. Pero antes de que usted se vaya de esta tierra, usted debe estar seguro, con la convicción de que hay un legado que va a continuar. Si no, no se vaya todavía. Debemos dejar un legado en Dios. Amén. Debemos estar seguros de levantar una generación con un testimonio de vida marcada por el temor de Dios. Esa debe ser nuestra generación. Que nuestra generación sea una generación bendita en Dios. Una generación que sean llamados los justos del Señor. Amén. Que hagan diferencia entre lo malo y lo perverso, apartados para Dios. Que ellos no sean parte de la maldad, sino que ellos hagan diferencia entre lo santo, amén, lo puro para el Señor. Por eso es importante hablar de legado. Pero de esto, todo esto que suceda, yo debo encargarme. Diga, yo debo encargarme de esto. Amén. Y por eso es importante hablar de legado. Porque nosotros como padres, como iglesia, debemos enfocarnos y darle importancia a la eternidad de sus hijos. Ninguno cierre los ojos, perdóneme. No cierre los ojos, Dios está hablando a su vida. Y eso se trata de su generación. Eso se trata de su generación. Recíbalo en el Espíritu. Recíbalo. Porque cuando Satanás empieza a dormitar, a poner cosas en la mente, es porque no quiere que usted lo reciba en su espíritu. Este tema es importante. Que nosotros nos preocupemos por la salvación de nuestros hijos, de la eternidad. Hoy en día es preocupante en la época que estamos viviendo. Se está levantando una generación mala, perversa. Pero algo que me preocupa es que en la que ser padres, estoy hablando de papá, mamá, pareciera que lo más importante fuera proveer. Y por eso se está levantando una generación materialista, consumista, una generación que gira en torno a lo terrenal y no a lo espiritual, a lo terrenal y no a lo celestial, a lo que es eterno.
Eso está viendo y lo estamos viendo. Entonces esa generación busca y se preocupa una estabilidad económica. Tener propiedades, muchas propiedades, multiplicarlas, y negocios y proyectos, estudios, grados, posgrados, maestrías y un consumismo descontrolado y un afán por conseguir lo terrenal, todo enfocado en el dinero. Y no estoy diciendo que tener negocios sea malo y estudiar sea malo. Quiero que me entienda. Estas son las añadiduras que Dios nos entrega para disfrutarlas. Pero todo esto sin Dios es malo. Sí es malo. Porque la palabra del Señor, el Señor lo dijo: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y fuera reconocido y tenga mucho éxito y tenga muchas riquezas y tenga muchos bienes, muchos títulos, pero si pierde su alma? Esa vida fue un fracaso. Es una vida triste. Es una vida pobre, porque murió sin lo más importante, que se llama la eternidad. Y solo es a través de Jesucristo. Amén. ¿Están recibiendo la palabra del Señor? Entonces debemos darle importancia a la duración de lo que nosotros vamos a transmitir. Quiero leerles una frase que, si usted está apuntando, muchos padres le han dado más importancia al valor de lo que se deja que a la duración de lo que voy a transmitir. Lo repito, muchos padres en la iglesia le damos más importancia al valor de lo que se deja, enfocado al dinero, que en la duración de lo que se transmite. Y nosotros como iglesia debemos entender que debemos darle más importancia al legado que yo voy a dejar, ese legado en Dios, porque ese legado es eterno. Ese legado no se va a perder con una crisis económica. Ese legado no se lo van a poder robar, no lo va a destruir el óxido, la polilla, el tiempo no lo va a destruir. Nadie lo va a poder robar. Amén. Y quiero, padres, los que todavía no tienen hijos, gloria a Dios, porque usted está recibiendo esa palabra antes y se está preparando. Pero los que ya tenemos hijos, vamos a decir: Señor, yo quiero evaluar mi vida con estas preguntas. Al final va a haber una administración muy especial. Yo sé que el Espíritu Santo va a ministrar a las familias. Amén. Primera pregunta: ¿estás invirtiendo y dedicando más tiempo y más esfuerzo en el éxito de sus hijos que en su salvación? Pregunta: ¿los estamos enfocando más en lo terrenal que en lo espiritual? ¿En lo pasajero que en lo eterno? ¿Nos estamos preocupando realmente por la eternidad de nuestros hijos? La eternidad es una realidad. ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos a caminar con Dios aquí en la tierra? Pregunta, yo me pregunto y usted se va a preguntar. No, me estoy equivocando, y eso es allá usted con el Señor ahorita al final. ¿Nuestros hijos conocen realmente a Dios? Papás, ¿cuánto saben nuestros hijos de Biblia? ¿Cuánto conocen nuestros hijos de la palabra de Dios? Usted y yo somos los responsables delante de Dios por nuestros hijos. Amén. Padres, ¿están escuchando? ¿Están escuchando? ¿Qué es lo más importante? Así que diga: lo más importante que yo puedo dejar se llama un legado en Dios. Lo más importante que yo puedo dejar en Dios se llama un legado espiritual. Ahora, usted se preguntará: bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué debo hacer para poder dejar un legado en Dios? Entonces, acá en el segundo punto, para dejar un legado en Dios,
yo debo ser un testimonio real para ellos. Debo ser un testimonio real para nuestros hijos. Quiero que miremos la primera imagen. Hay una imagen que da un mensaje muy claro. Yo me voy a hacer un poquito acá para que usted pueda leerlo. Yo suspiro porque eso es una gran responsabilidad delante de Dios. Señor, yo quiero ser como tú porque ellos quieren ser como yo. Este es el mensaje que me está dando esta imagen. Señor, yo quiero ser como tú porque ellos quieren ser como yo. Amén. Y acá en ese segundo punto debemos entender que ellos nos van a seguir. Que ellos van a seguir nuestras pisadas. Donde quiera que yo pise, ellos van a pisar. Ellos están viendo lo que nosotros hacemos y están escuchando todo lo que nosotros decimos. Ahí hay unos ojitos que nos están observando. Son esas esponjas que están absorbiendo todo lo que yo estoy haciendo y diciendo. Ellos nos van a imitar. Pero algo que quiero decirle a la iglesia es que ellos van a ver a Dios a través de nosotros. La imagen. Ellos van a ver a Dios a través de nosotros. Ellos van a conocer a Dios a través de nosotros. Amén. Si usted ama a Dios, papá y mamá, ellos van a aprender a amar a Dios. Si usted ora, ellos van a aprender a orar, a tener una relación con Dios. Si usted lee la palabra de Dios, ellos van a aprender a leer la palabra de Dios. Si usted le sirve al Señor con pasión, ellos van a aprender a servirle al Señor. Si usted se congrega fiel, para ellos va a ser importante esta casa. Amén. Porque con mi vida yo les enseño a seguir a Dios. Amén. Pero si yo soy rebelde, voy a tener hijos rebeldes. Si yo soy desobediente, voy a tener hijos desobedientes. Si yo me congrego de vez en cuando y vengo cuando quiera y cuando puedo, les estoy diciendo a mis hijos, a esa generación, que Dios no es importante, que yo puedo hacer con Dios lo que quiera. Tremendo, ¿no? Recuerdo, quiero dar este ejemplo. Uno de mis hijos muy pequeño, tenía 3, 4 años, más pequeño, y siempre él se iba a la orilla de mi cama y yo lo miraba y él se arrodillaba y cogía mi Biblia. Él no cogía la Biblia de él, cogía mi Biblia y cogía mis resaltadores y lo encontraba ahí rayando la Biblia. Y yo decía, me está dañando mi Biblia, me está rayando la Biblia. Pero pude entender que para él estaba estudiando la palabra de Dios, me estaba imitando. Amén. Y hasta el día de hoy son hijos que aman la palabra del Señor. Así que yo le muestro a ellos a Dios. Lo que yo hago, ellos lo van a hacer. ¿Escuchó, papás? ¿Qué Dios le estamos mostrando a nuestros hijos? Un Dios que responde cuando hay una necesidad. ¿Qué hacemos cuando algo está pasando en la casa que no hay? Los cogemos y le decimos, vamos a orar porque Dios va a proveer. No hay para esto, Dios provee. ¿Sí lo hacemos? Ese es el buen mensaje que le estamos dando a nuestros hijos. Cuando usted se sienta en el comedor con sus hijos, ¿come de una vez? Cuando usted se sienta en el comedor y usted dice y levanta su voz como papá y dice, Señor, gracias porque todo lo que hay en esta mesa ha sido por ti, Señor. Y ellos están aprendiendo que hay un Dios que provee. Me están viendo a mí y ellos lo van a aprender.
Cuando ellos se enferman, ¿usted ora por sus hijos? ¿Usted está mostrando un Dios que sana, que responde? Dios es un Dios real, pero tenemos que mostrarle eso a nuestros hijos. Tener ese tiempo con ellos. Esto es real. Yo debo ser un testimonio real para nuestros hijos. Yo debo ser un testimonio real para nuestros hijos. Lo que yo soy de puertas para adentro, estoy hablando yo, papá y mamá, familia. Lo que yo soy de puertas para adentro, en mi casa, ellos van a hablar de nosotros de puertas para afuera. ¿Lo escuchó? Porque ellos son el testimonio nuestro. Ellos son la imagen de nosotros. Están diciendo todo lo que nosotros somos en casa, todo lo que hacemos en casa y todo lo que le enseñamos en casa. Así que, papás, ¿qué responsabilidad tenemos delante de Dios? Ellos son el testimonio de nosotros. Amén. Proverbios 22:6. Quiero que leamos Proverbios 22:6. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Sí, gloria a Dios. 22:6. Dice la palabra: instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el camino de Dios. Instruir, educar, enseñar, corregir. ¿Qué más podemos decir? Todo lo que debemos hacer como padres con nuestros hijos. Instruye al niño en el camino de Dios. ¿A quién le está hablando primero? ¿A quién? A nosotros, papás. ¿Por qué Dios siempre se dirige a los papás? Porque es nuestra responsabilidad. Usted no le puede echar responsabilidades al colegio, al profesor. Es que eso es culpa del profesor. Eso es culpa de la iglesia. La responsabilidad de nuestros hijos somos nosotros los padres. ¿Amén? Y aun cuando fuere viejo, o sea, cuando crezca, cuando sea adulto, nunca se va a apartar de Dios. Créalo. El tiempo que usted le dedique a sus hijos en el Señor, usted va a ver que esa semilla, cuando estén grandes, va a producir fruto. Amén. Ahorita hemos visto, hay una cosecha impresionante de niños. Han nacido y han nacido niños. Y hay una cosecha hermosa de bebés. Está Sofía, Noah, Juanita, Liz, Lucía. Quisiera nombrarlos a todos. A esos bebés tan hermosos que están naciendo. Pero quiero decirle a esos papás que esos bebés no se van a quedar bebés. Ni esos niños se van a quedar niños. Ellos van a crecer. Y en su vida de joven, en su vida de adulto, van a hablar muchísimo de nosotros. Si lo hicimos bien. Van a hablar de lo que no hicimos con ellos también. Porque yo no le puedo pedir algo a mis hijos de lo que yo no soy. Yo no le puedo pedir a mis hijos algo de lo que yo no hice y de lo que no estoy haciendo. Y quiero que tengamos claro, ellos van a seguir mis pisadas. Amén. Deuteronomio 6:9. Voy un poquito así porque hay mucho que quiero darles de parte del Señor. Deuteronomio 6:9. Dice la palabra del Señor. Los que estén apuntando, usted va a llegar a su casa y va a repasar esta palabra. ¿Amén? Voy a leerles. Esta es la promesa, se me fue la palabra. Una palabra para los padres, para los papás, la responsabilidad para los papás. Dice la palabra: y estas palabras que yo te mando hoy, es hoy. Diga, es hoy. Estarán sobre tu corazón.
¿Para quién es esta palabra primero? Papá y mamá. Y vamos a meter abuelitos y abuelitas también ahí y bisabuelos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea que el Señor nos está diciendo, primero soy yo como papá. El Señor me está diciendo que debemos llenarnos de la palabra de Dios y tener abundancia de palabra en mi corazón, que yo pueda ir a la fuente de la sabiduría, a la fuente del conocimiento, de la gracia, de la autoridad, para poder de lo que yo tengo darle a mis hijos. Y primero tengo que ir al Señor. Señor, quiero llenarme de ti, Señor, porque de lo que tú me impartas y de lo que tú me des, Señor, eso quiero impartir a mis hijos. Amén. Y entonces ahora sí, me debo llenar de su palabra, atesorarla en mi corazón. Y dice, y la repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino. ¿Y qué más? Al acostarte y cuando te levantes. O sea que aquí el Señor nos está diciendo que debemos ser intensos con la palabra. Mi hijo en el testimonio me dijo, es que mi mamá me embutía la palabra, me embutía la palabra. Yo decía, es que yo hice lo que dice la palabra. Intensos con la palabra. Y esa palabra fue la que lo guardó del mundo, de un mal matrimonio, de estar lejos de Dios y aún de la muerte. Pero a nosotros nos está diciendo, primero me lleno del Señor y ahora voy a impartir y ministrar a mis hijos la palabra del Señor. Todo el tiempo, en el comedor, en la sala, cuando salgamos de casa, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. Y usted va a decir, pero ¿a qué horas hago todo eso? Pues vamos a ver más adelante, porque tenemos que sacar el tiempo para hacerlo, porque es lo más importante que Dios me está entregando, que son mis hijos. Y dice, las atarás como señal en tu mano todo el tiempo. La palabra en mi mano, estarán como frontales entre tus ojos, en mi mente, en mi corazón, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Cuántos escriben la palabra y le ponen allá palabra al cuarto de los hijos? Palabra, palabra. Que cuando ellos pasen, ellos la lean, la repitan. Ese es el gran mandamiento para los padres. Dice el Señor, y te revelaré los secretos muy guardados. ¿Usted quiere ser un buen padre y decir, Señor, quiero hacerlo bien? Llénese del Señor. Aquí está. ¿Usted quiere ser? Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Pero usted quiere ser un buen esposo? Apréndalo a través de la palabra del Señor. ¿Queremos ser buenas esposas? Aquí nos dice. Todo está en la palabra del Señor. Pero si usted lo hace en sus fuerzas y no busca la fuente de sabiduría, usted por eso se va a equivocar. Se va a equivocar con sus hijos y lo va a hacer mal. Amén. Así que diga, primero yo. Iglesia, primero yo. Así, con un corazón humilde, primero tengo que ser yo. No le voy a pedir a mis hijos algo de lo que yo no hago. Amén. Y quiero hablarles de tres jóvenes que fueron niños, que ellos crecieron y fueron bebés, pero crecieron y en su vida adulta hablaron tanto de sus padres. Tremendo. Timoteo, el primer joven. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo 1, capítulo 1, 2 de Timoteo 1:4. El primer joven que quiero ponerles de ejemplo se llama Timoteo. Dice la palabra del Señor: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Aquí está hablando el apóstol Pablo de un jovencito llamado Timoteo, que hasta el día de hoy se habla de él. Un joven de Dios, un joven que fue una columna espiritual para la iglesia primitiva, un joven de oración,
porque dice que Pablo lo miraba llorando en oración. Era un hombre de oración, obediente, sujeto, respetuoso, educado, aprobado por Dios, pero también aprobado por los hombres. Y Pablo vio todas estas cualidades para llevarlo al ministerio y lo llamó mi verdadero hijo en la fe. Vio todas estas cualidades, un buen joven, de un buen testimonio, una vida de reputación, tanto adentro de la iglesia como afuera. No solamente es aquí adentro de la iglesia, es afuera, que ellos deben dar un buen testimonio. Y lo más lindo es que se convirtió Timoteo en el pastor más joven de una de las iglesias más grandes de Asia Menor, que fue la iglesia de Éfeso. ¿Y quién estaba detrás de Timoteo? Timoteo cumplió el propósito de Dios. Su vida, su conducta, habló de unos padres que dijeron, lo hicieron bien. El apóstol Pablo dijo, hicieron un buen trabajo con Timoteo, porque se preocuparon por la vida espiritual de un joven. Se preocuparon por la vida espiritual y un legado espiritual en el Señor. En 2 Timoteo 1:5 vamos a ver quiénes estaban detrás de todo esto. 5. Y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en dónde? En tu abuela, mire qué importante, los abuelitos, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí Pablo resalta a una abuelita y a una madre, mujeres con una fe auténtica que se enfocaron en levantar a un hombre de Dios. Qué bello, ¿no? Y esta carta le está recordando a Pablo la herencia espiritual y el legado de dos mujeres. Mujeres que cultivaron la fe en la vida de Timoteo en su casa. Fue cultivada en casa. Le enseñaron desde muy niño las sagradas escrituras. Le enseñaron desde muy niño la palabra de Dios. En 2 Timoteo nos lo dice así rápidamente, vamos a mirar. Persiste tú en lo que has aprendido, le está diciendo Pablo a Timoteo, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué bello, ¿no? O sea, estas dos mujeres le leían la palabra, lo sentaban en sus piernitas, dedicaban tiempo, le enseñaron, lo instruyeron en la palabra, lo corrigieron, lo persuadieron y lo hicieron sabio para salvación, para la eternidad, que solo es a través de Jesucristo el Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dos mujeres que se decidieron levantar a un hombre de Dios. Y ustedes dirán, ¿y dónde está el papá? Dicen que el papá de Timoteo fue un griego no convertido. Probablemente estuvo presente, pero ausente en la vida espiritual de Timoteo. Pero se levantaron dos mujeres que decidieron levantar un hombre de Dios. Se puede. Nosotros tenemos un testimonio real. Mi mamá, y yo quiero honrar la vida de mi mamá, porque ella decidió levantar una generación, unos hijos que amaran a Dios, unos hijos que sirvieran al Señor, y está logrando levantar unos nietos y unos bisnietos, porque ya tiene bisnietos. Se puede, sí se puede. Así que delante de toda la iglesia digo, Señor, gracias por la vida de mi mamá. Mujeres, así que no diga mujer, no puedo.
Sí, los varones tienen un papel importante, pero si mujeres nos metemos con el Señor, lo podemos lograr. Amén. Segundo joven. Así que Timoteo cumplió el propósito de Dios. Gran ejemplo. Amén. Segundo joven, Absalón. Fue tercer hijo del rey David. Y la Biblia lo describe como un joven muy apuesto, hermoso, admirado por su belleza física. O sea, era churro. Pero fue un joven rebelde, altivo. Se levantó contra su propio padre, usurpó el trono de su padre. Afuera de Israel reunía al pueblo y hablaba mal del reinado de David, hablaba mal de su padre, porque fue desleal, ambicioso, vengativo. Mató a un hermano porque había violado a su hermana Tamar. Hizo justicia con sus propias manos. Pero quiero decirle, Absalón murió trágicamente en manos de Joab, mano derecha de Israel, de David. Fue comandante del ejército de Israel. Y dice que lo mató y le atravesó 3 dardos en el corazón. Y David le había dicho: no lo toquen, no toquen a mi hijo, no, a pesar de todo lo que estaba haciendo. Pero Joab dice que él no obedeció y lo mató, porque para él era la forma de cortar, era la forma de parar la rebelión en medio del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué me enseñaba el Señor? Por eso muchos jóvenes están siendo cortados de la tierra tan jóvenes. Chicos de 20, 25, 23. Usted ve accidente y solo son jovencitos. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Por causa de la rebelión, muchos jóvenes están siendo cortados de la tierra. Lo que pasó con Absalón. Y la vida adulta de Absalón habló de un padre, David, y de una madre, Maaca, que dejaron de hacer lo más importante y se equivocaron como padres. Descuidaron a una generación. A pesar de que David era el rey, el ungido de Dios, conquistó naciones, reconocido, el gran cantor de cantores, pero falló como padre, porque no se enfocó en dejar un legado en Dios. Todos los hijos de David, torcidos, sin Dios. Usted dirá Salomón, pero el hijo de Salomón, aún el nieto de David, por causa de él, el reino de Israel se dividió en 2. Y de ahí se levantó una generación mala y perversa, reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Y todo lo hermoso que se había hecho en Israel, el templo glorioso que Dios había mandado hacer, una generación mala y perversa hizo que todos los enemigos vinieran y destruyeran lo que había levantado un padre y un hombre de Dios que no se enfocó en direccionar y enfocar a una generación de Dios. ¿Me están entendiendo? Así que Absalón muere trágicamente, se perdió. Absalón, ¿dije Absalón o Salomón? Absalón se condenó. En 2 de Samuel 18:33, quiero que lo leamos para que usted mire el ay de David. Ay. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriere yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? El corazón de David se turbó y lloró amargamente, porque dentro de su corazón sabía que el alma de Absalón se había perdido, que sus hijos estaban perdidos y que él, a pesar de ser rey, había fallado como padre en lo más importante. Amén. Tercer joven, Sansón. Está en Jueces 13 y 14. Sansón, diga Sansón. Desde antes de ser concebido, Dios llamó a sus padres, a su padre Manoa,
y a su esposa, no dice el nombre, dice la esposa de Manoa, para decirles cómo tenían que levantar a este bebé, porque era un bebé consagrado desde el vientre, que de los cuidados que tenía que hacer. Pero lo más impresionante, lo que me lleva es por qué Dios llama a la mujer de Manoa y no al varón. Si el varón es la cabeza, si el varón es el sacerdote. Y yo le decía, Señor, ¿por qué a ella? Porque nosotras las mamás, ¿dónde están las mamás? Las mamacitas, como dice mi esposo. Las mamás queremos levantar a nuestros hijos y criarlos almáticamente. Queremos levantarlos de acuerdo a nuestras emociones y sentimientos. Y muchas mamás, yo sé que ella lo hizo, desautorizó la autoridad del varón. No lo toque, no lo corrija porque lo maltrata. Ay, y yo lo tuve en mis vientres, usted no. No, así somos las mamás. Y entendí por qué Dios tiene que llamarla a ella. Porque Sansón tenía un propósito de ser un juez sobre Israel, de rescatar a Israel de los enemigos, los filisteos. Y el último versículo del capítulo 13 dice: y el niño creció y el Señor lo bendijo. Yo decía, tremendo, Dios bendijo al niño, a Sansón. Pero ¿sabe cuál era el problema aquí de Sansón? Sus padres. Porque había un propósito, porque era un niño de Dios, pero el error tremendo fueron sus padres. Porque todo el capítulo 14 me habla de una vida de adulto de Sansón terrible, desviado. La vida de adulto de Sansón me muestra que en su niñez fue un niño consentido, caprichoso, voluntarioso, hacía lo que quería, lo que le parecía, fue rebelde, desobediente, orgulloso, autosuficiente. Y sus padres no le pusieron límites. No le decían, no lo puedes hacer, no me sale, no se junta con las filisteas. No le pusieron responsabilidades, porque era perezoso, flojo. En ningún lado me muestra que Sansón trabajaba. Iba de arriba para abajo y hacía lo que le parecía. No lo disciplinaron, no lo corrigieron, no lo estorbaron, no le pusieron reglas. Papás, no le dieron vara. Y les voy a decir por qué. Proverbios, la palabra del Señor es preciosa. Amén. Proverbios 29:15. Dice, la vara y la corrección da ¿qué? ¿Quién fue Sansón? Necio. Por eso digo todo lo que era Sansón, porque fue necio con su vida, fue insensato. Entonces le faltó ¿qué? Vara. Le faltó corrección, porque la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su papá. Perdón, ¿a quién? Ay, no lo dicen todas. ¿A quién avergonzará? ¿Sabe cómo fue la vergüenza de la mamá de Sansón? Lo triste de ir a sacar a su hijo de debajo de unos muros, sin ojos, maltratado, muerto. Eso fue una humillación para ella y para todo el pueblo de Israel, porque fueron padres permisivos. Sansón jugaba con el pecado y sus padres lo sabían muy bien, ¿o no? Y no lo estorbaron. Fueron padres permisivos que permitieron pecado en sus hijos. Tenía malas amistades los filisteos, andaba de arriba para abajo con los filisteos. Le gustaban las mujeres filisteas, le gustaba estar en los prostíbulos.
buscaba a las prostitutas. Las mujeres judías no, porque las mujeres judías se guardaban en santidad, vírgenes hasta el matrimonio. Por eso buscaban las filisteas, porque podía soltar toda la lujuria que había en él. ¿Me escucharon? Tenía una vida desordenada, y por eso Sansón murió prematuramente, murió joven. Tremendo, ¿no? Y algo que me dolió cuando estudiaba la palabra, dice: el Espíritu de Dios se apartó de él. Un joven desenfrenado, tuvo muerte prematura y no cumplió el propósito de Dios. Todo lo que vivió Sansón fue por las consecuencias de su pecado, pero sobre todo unos errores fatales de los padres. Y por eso estamos hablando de legado, porque el legado es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Amén. Timoteo cumplió el propósito de Dios. Absalón se perdió, se condenó. Sansón, aunque se arrepintió, pero murió no de la forma como era. Pregunta, papás y jóvenes que se están preparando en el Señor: ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿Cómo queremos que ellos terminen? Eso es una pregunta, pero todo eso depende de nosotros. Ahora usted me dirá: pastora, mi hijo ya creció y yo me equivoqué, hice muchas cosas porque no tenía el conocimiento de Dios. ¿Qué hago con estos hijos? Vamos a ver la respuesta. ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo lograr? Tercero, ya para terminar, para dejar un legado en Dios debo aplicar las prioridades en Dios. Vamos a ver una imagen donde vamos a aprender cuál es el orden de Dios en las prioridades. Escúcheme, iglesia, el orden de Dios en las prioridades para lograr levantar una generación en Dios. Voy a quitar un poquito acá, si lo alcanzan a ver. Primero, Dios, Jesucristo el Señor. Segundo, mi familia. Sigue la iglesia. Siguiente, trabajo. Y lo último, los de afuera. Ese es el orden de Dios. Aunque para muchos el trabajo está por encima de Dios. El trabajo está por encima de la familia y aún por encima de la iglesia. Y por eso hay tantos fracasos en los matrimonios, por no tener claro esto. Y por eso hay tanto generación, hijos destruidos, perdidos en las drogas, con malos amigos, porque no estamos aplicando lo que es primero para Dios. En Mateo 6:33, muchos los hemos leído, lo hemos repetido, no lo sabemos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas estas cosas serán añadidas. Este versículo me dice lo que yo debo buscar primeramente. Y me dice qué es las añadiduras. Lo que me va a seguir sin yo necesidad de buscarlas. Si yo busco las prioridades, todo lo demás va a venir como añadidura. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de orden? El universo lo sabe. Dios le dio un orden al universo, le dijo: el sol ahí al centro, planetas alrededor y cada uno en su órbita, en su lugar correcto. Todos los cuerpos celestes y todo tan perfecto en el universo, porque ellos lo cumplen. La naturaleza, Dios le dijo: a los cielos allá, la tierra acá, el mar acá, no se sale de acá, las aguas, los animales según su especie, y todo en un equilibrio tan perfecto de parte de Dios. Y eso también es para el hombre, pero es que como el hombre quiere hacer lo que quiere y lo que le parece, Dios, y cuánto más a sus hijos que quieren que apliquemos esto. Primeramente Dios, diga primeramente Dios, primeramente el Señor Jesucristo. ¿Por qué debe ser primero Él? Él debe ser el Dios de mi vida, mi Salvador, mi Redentor, mi Salvador, el Señor de mi vida. Amén.
porque solo a través de Jesucristo hay salvación. Nadie puede ir al cielo si no es a través de Jesucristo. Nadie va a ir al cielo si no reconocemos a Jesucristo como el Dios de nuestra vida, como el centro de nuestro corazón. Y a través de Cristo, Él me lleva al Padre. Conozco la paternidad. A través de Cristo tengo la persona más especial, que es el Espíritu Santo, el sello de mi salvación. Entonces toda mi vida debe girar en torno a Cristo. Todo es por Él y todo es para Él. De Él dependo. Ahí está primeramente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso se ve, porque usted lo puede decir, pero eso se nota con su vida, que usted tiene una vida diferente, una vida nueva en el Señor, una vida apasionada por Cristo. Y si yo entiendo que Cristo es el primero en mi vida, entonces entiendo que lo más cercano a Dios se llama mi familia. Diga mi familia. Después de Dios es mi familia. Es el primer ministerio que Dios me entregó para cuidarlo, para administrarlo. Es la herencia que el Señor nos entregó. Mi meta es que toda mi familia sea salva y conozca a Jesucristo. Amén. Mateo 25:23. Mateo 25:23. Dice la palabra del Señor. Y su Señor le dijo: ¿quién es nuestro Señor? Jesucristo. Dígalo con seguridad. ¿Quién es nuestro Señor? Bueno, aquí el Señor, nuestro amo, me va a pedir cuentas de algo. Y mi Señor va a pedir cuentas. Y dice: bien, buen siervo fiel. Cuando habla de siervo, habla de mayordomía, de administración, de cuidado. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? En lo poco has sido fiel. ¿Qué es ese poco? ¿A cuántos el varón les dio cuántas esposas? 5, 10 mujeres. ¿Cuántas? Una. Al varón le dio una esposa. Con eso poco, que es una esposa, ¿qué has hecho con esa esposa? A mí me dio un esposo y es mi bendición. Y el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué has hecho con ese esposo? ¿Ya cuánto le ha dado? ¿Un hijo? ¿2 hijos? ¿3 hijos? Eso nos está diciendo el Señor. En lo poco, esa familia que el Señor nos ha entregado, dice el Señor, sobre mucho. Dice: has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor, porque aquí vamos a tener recompensa de parte de Dios por lo que Él nos entregó. Vamos a recibir recompensa en el cielo y en la tierra también. Amén. Mi familia. Y si levantamos una familia fuerte, una familia que ame a Dios, unos hijos, entonces vamos a tener una iglesia fuerte. Ustedes dirán: ¿por qué después de la familia es la iglesia? ¿Sí? ¿Se preguntan? Porque la iglesia somos nosotros. Y la iglesia es la que se va a ir con el Señor. Amén. Esto que estamos haciendo de congregarnos y de estar aquí adorando y bendiciendo al Señor, esto se llama el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo y nos estamos preparando para irnos con el Señor, ¿o no? ¿Cuántos se están preparando para irse con el Señor? Entonces aquí en la iglesia, quiero que me pongan nuevamente la imagen. Aquí en la iglesia estamos desarrollando dones, talentos, capacidades. En la iglesia estamos desarrollando el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo. Estamos desarrollando la unidad en familia. Por eso la iglesia está en tercer lugar, porque la iglesia somos nosotros y somos los que un día vamos a estar en la eternidad con el Señor. Amén.
Apocalipsis 22:12. Ya estoy aterrizando, amados. Dice la palabra: he aquí yo vengo pronto. El Señor nos está diciendo a la iglesia: iglesia, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. ¿Dónde nos va a recompensar el Señor? Lo que hicimos con el Señor, lo que hicimos con nuestra familia y lo que hicimos en la iglesia, como iglesia de Jesucristo. Por eso el trabajo está de cuarto lugar, porque el trabajo es el instrumento de Dios que el Señor nos entrega para entender que a partir de ahí del trabajo se llaman las añadiduras, que las bendiciones son las que nos van a perseguir, y que a través del trabajo vamos a aprender disciplina, responsabilidad, vamos a poder sostener, bendecir a una familia, vamos a poder bendecir la iglesia. Pero el trabajo tiene un tiempo, diga un tiempo, orden y un tiempo. El sol conoce su tiempo, ¿no? Sale y por ahí a las 5:30 vuelve y se oculta. El sol dijo: ya trabajé. ¿Cuánto ven los pajaritos a las 6 de la tarde volando en manadas? Y ellos saben que van a regresar a casa. ¿Cuándo ves un pajarito volando en la noche? Los que vuelan son los murciélagos. Pero cada animal tiene y sabe que hay un tiempo para producir. Las flores se abren en la mañana y a las 6 de la tarde se cierran. Y la naturaleza le obedece al Señor, y nosotros, los hijos de Dios, nos estamos acoplando a lo que dice el mundo. Trabaje y trabaje para que usted pueda tener mucho dinero, y es una gran mentira. Estás perdiendo lo más importante, que es su salvación, que es su familia y que es la iglesia. Y ya para terminar, Salmo 104. Salmo 104, que nos dice sobre los tiempos. Salmo 104, versículo 23. La palabra del Señor es la que nos enseña, ¿amén? No estoy diciendo nada de lo que no diga la palabra de Dios. Diga tiempo nuevamente. Tiempo. Sale el hombre a su labor, sale el hombre a trabajar, ¿cierto? Ser diligentes, esforzados, responsables, a su labranza, o sea, su empresa, su proyecto, ¿cierto? Hasta la noche, hasta la tarde. Hay un tiempo para trabajar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, y Dios quiere que usted tenga tiempo para Dios, tiempo para la familia y tiempo para la iglesia. Amén. Y si yo pertenezco al reino de Dios y su justicia, esto es lo correcto, lo justo y lo verdadero en Dios. Amén. Y ahí sí vendrá lo demás, las añadiduras. Perdón, el mundo, las naciones. Hay gente que quiere naciones. Yo quiero ir a las naciones. A ver, muéstrame su familia. Quiero ganarme el mundo entero. Primero empiece por su familia, por su casa. Amén. Y yo le invito, papás, mamás, abuelos, jóvenes, porque esta palabra también es para ustedes, jóvenes. Qué bello que entender estos principios. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a decirle ahorita al Señor: Señor, hazme entender que el primer ministerio se llama mi familia, y que yo necesito ir a la fuente de mi salvación, Jesucristo. Mírenme acá. No lo vamos a poder hacer solos. En nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Necesitamos ir a Él y decirle: Señor, ayúdame a ser mamá, ayúdame a ser papá. Quiero llenarme de ti, porque quiero ministrarles a ellos tu presencia.